Daniel capítulo 10. Y vamos a ver este tópico, vamos a ver esa primera parte, la santidad de Dios. Todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios hace debe ser con un propósito, para el servicio de Él mismo. Desde el principio que Dios creó al hombre y lo puso en un lugar especial, en ese lugar llamado el Edén, fue apartado para que glorificara solo a Dios, para que obedeciera a su Dios incondicionalmente y para que cada día tuviera una relación dependiente de su Creador, de su Dios. Y el trabajo que llevaría a cabo ahí en ese lugar, en ese Edén, en ese huerto, sería un trabajo santo para Dios. Cuando el hombre no obedeció y cayó en pecado, en desobediencia y escuchó a Satanás, Dios siguió con su plan. Apartar un pueblo, apartar un grupo de personas en todo el mundo para que le adoraran, para que le obedecieran, en un mundo donde comenzaba el caos. Todo lo que el hombre sin Dios tocara, sería maldito. Y lo miramos. Tocaban la tierra para poder sembrar algo y producía espinos. Dios lo había dicho. Luego después de comenzar con un grupo de personas, y no porque en ellos hubiera algo especial, esto es en los judíos o en Israel, no había algo especial en ellos. Dios era especial. Así que cuando comenzó con ellos, para poder manifestar que Dios a quien llama debería ser apartarse y santificarse para Él, aún ellos, como el pueblo de Dios, decidió no obedecer a Dios, pero Dios seguía con su plan. Así que dentro del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de no obedecer a Dios, de no santificarse para Dios, de no vivir y servirle a Él, Dios entre el pueblo de Israel tuvo un remanente. Un remanente que le obedecería, un remanente que se apartaría y haría lo que Él había dejado escrito en su palabra. Dios quería mostrar al mundo su obra poderosa que existe a través de la santidad. Y escuchen esto. Aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro de la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo Jesús debe existir para que manifieste las características de quien Dios es. Muchos hijos de Dios hoy en día desean poder de lo alto. Desean ser revestidos del Espíritu de Dios para poder llevar a cabo prodigios. Esos prodigios deben ser usados para la gloria de Dios. Pero los hijos de Dios desean ese poder donde se logren cosas que no son normales, que no son vistas regularmente. Así que ese poder que los hijos de Dios desean para hacer obras sobrenaturales, como lo hacía la iglesia del primer siglo, es imposible sin pagar el precio de apartarse para Él. Imposible. Así que Dios, entre el pueblo de Israel, escogió un remanente, personas que le decían,
no importa lo que los demás piensen, no importa lo que los demás hagan. Esto dice su palabra, esto voy a hacer. Así que entre ellos, la palabra de Dios debe de producir en nuestras vidas transformación. Amén. Debe de producir transformación en nuestras vidas. Cuando leemos la palabra de Dios y cuando hay un contacto del Dios creador del universo con seres humanos, que no haya algo especial en nosotros, no hay nada especial en nosotros. Simplemente Dios es especial. Dios es especial. Y Dios escoge a gente común y ordinaria para poder hacer cosas extraordinarias, pero es necesario apartarse en santidad para Él. Una vida de santidad para Dios es una vida que vive arrepentida, dolida por el pasado, pero con el gozo de haber sido perdonados por la gracia de Dios. Eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice, y el Dios de paz os santifique, los aparte, es lo que quiere decir, por completo. Y dice cómo nos va a santificar Él. Y todo vuestro ser, todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el deseo de Dios para los hijos, para la iglesia de Cristo Jesús. Cuando el pueblo de Dios falló y dijo, hacemos las cosas a nuestra manera, Dios, no a su manera, Dios escogió otro grupo más, la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es una mezcla de gentiles con judíos o israelitas que se convierten a Cristo Jesús y reciben a Jesucristo como el Mesías. Pero aún dentro de la iglesia de Cristo Jesús, solo hay un remanente. Escuchen esto. Aún dentro de la iglesia de Cristo Jesús, y la iglesia de Cristo Jesús son todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús en cualquier lugar donde estén. Solo hay un remanente que está dispuesto a pagar el precio de apartarse y obedecer incondicionalmente a Dios a través de su palabra. El Espíritu de Dios nos iluminó, amén. Vivíamos en pecado. Hacíamos lo que nosotros queríamos, como nosotros queríamos, cuando nosotros queríamos. Vivíamos en pecado y el Espíritu Santo nos iluminó y nos mostró que estábamos perdidos en nuestros pecados y Cristo vino y nos salvó. Cristo vino y nos salvó. Ahora, ¿cuál es el secreto de poder tener poder? Y lo vemos, a lo mejor en los medios sociales, hoy en día se ve más que lo que se miraba antes, porque antes no se miraban tanto los medios sociales como ahora, pero ahora a través de los medios sociales vemos que de repente hay lugares donde personas empiezan a caer, a temblar, y sí es el Espíritu de Dios, cuando es un desorden terrible. Unos cayéndose a diestra y siniestra entre sillas y entre todo. Y decían, es el Espíritu de Dios. Ese es el poder de Dios. No es el poder de Dios. No lo es. Ahora, ¿cuál es el secreto de poder para un hijo de Dios? ¿Cuáles son los pasos para dar una vida que manifieste esas características de Dios y sobre todo esa característica de Dios que es la santidad? Sobre mortales, simples mortales caídos que hemos sido rescatados por su gracia y perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Quiero que veamos un ejemplo. Vean ahí en Daniel capítulo 10.
Porque Daniel decidió apartarse, y Daniel en el capítulo 10 ya no es un jovencito. Daniel tiene más de 70 años aquí. Se han cumplido los 70 años allá en Babilonia. Fue llevado como un joven. Jóvenes de entre 7 y 14 años de edad fueron llevados cautivos a Babilonia. Supongamos que Daniel tenía 7 años. Quiere decir que para ese tiempo Daniel ya tiene 77 años de edad. Ya no es un joven que desea las cosas de este mundo. Ya no es un deseo de un joven o de un hombre que desea una posición de éxito. Ya es un hombre que pasa 3 veces al día orando a Dios. Ya es un hombre que cada vez que pasa, no solamente 1, 2, 3, cuantas veces sea necesario, pasa hablando con su Dios. Sabe que es una gran necesidad. Así que en el capítulo 10, 11 y 12 de Daniel, Dios le da una visión. Y la visión no es sobre lo que van a venir en los reinos. Él sabe que los 70 años se han cumplido y dice, ¿quién va a ayudar a que el pueblo de Israel vuelva otra vez a la tierra prometida? Como Él lo dijo en su palabra. Ya se cumplieron los 70 años. Y él pensaba entender la palabra de Dios. Pensaba que entendía la palabra de Dios, así que empezó a buscar a Dios. Y duró 3 semanas buscando la presencia del Señor. Duró 3 semanas de rodillas. ¿Saben lo que significa para una persona de 77 o 80 y tantos años postrarse? ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben lo que significa levantarse de esa posición? Lo que duele. Sus huesos están desgastados. Sus cartílagos ya no están completos. Y ahí está, adorando a Dios de una manera, con una necesidad increíblemente poderosa. Sabía que había una necesidad en su corazón y en su vida. Y el versículo 10 del capítulo 10, cuando le ora a Dios, después de 3 semanas, viene la respuesta. Y si ustedes leen el contexto, lo leerán en sus casas, se darán cuenta que mismo Jesucristo viene y se manifiesta a él. Una cristofanía. Una aparición de Cristo. Al mismo aparición que tuvo Juan en la isla de Patmos, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y ahí viene y se aparece y le dice, aquí una mano me tocó, dice el versículo 10. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. En otras palabras, lo que quiere decir, cayó de rodillas, postrado delante de Dios. La santidad de Dios es el lugar, o en otras palabras, una de las características. La santidad de Dios es una de las características más poderosas de Dios. Todas son poderosas. Pero los hijos de Dios, les decía ahorita, por lo regular desean prodigios. Quisiera tener este don. ¿Recuerdan a Simón, aquel hombre que miró a los apóstoles que cuando ponían las manos sobre las personas dice que recibían el Espíritu de Dios? Algo sobrenaturalmente pasaba. Yo creo que no solamente algo sobrenatural pasaba. Yo creo que esas personas que ponían sus manos, yo creo que eran bautizados con el Espíritu de Dios y hablaban en lenguas. De una manera ordenada. El bautismo del Espíritu Santo caía sobre ellos. Tenía que ser porque él observó y dijo, les doy dinero para que cuando yo ponga las manos sobre quien
Quien ponga las manos sobre quien ore por ellos, también reciban el Espíritu de Dios. Y Pedro le dice, tú perece con lo que ofreces. Los dones de Dios no se compran. Y algo sobrenatural pasa. Esa mano que tocó a Daniel, ese tiempo de oración con él, produjo en su vida la santidad en un lugar completamente corrompido, lleno de perversión, Babilonia. Lleno de inmoralidad, lleno de idolatría, lo que era Babilonia. Algo así como la Babilonia de hoy en día. Y la Babilonia es el sistema que abarca mundialmente, que dice, no necesitas a Cristo, no necesitas ser religioso, no necesitas leer la palabra de Dios, solamente acepta nuestros valores. El valor más grande que tenemos es Cristo Jesús. Es nuestro Señor. Y dice aquí, una mano me tocó. Y esa mano que le tocó es un mover del Espíritu de Dios hoy en día. ¿Qué hizo a Daniel buscar en humillación la revelación de parte del Señor? La palabra del Señor. Ahí mismo en el Daniel capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 le muestra al Señor, dice que él estudiaba el libro de Jeremías. Y Jeremías había profetizado y había dicho 70 años solamente Israel estará en Babilonia. Wow, y se habían cumplido los 70 años. Ya es un hombre viejo, Daniel. Y dice, ¿quién va a llevar de nuevo a todas estas personas, a esta nueva generación, a la tierra prometida? ¿Quién los va a llevar? ¿Acaso podrá este anciano llevarlos? Sabía que no podía. Así que él se pone de rodillas pidiéndole a Dios. Y enseguida el Señor le dice, ahí en esos capítulos 10, 11 y 12, Daniel, no es lo que tú piensas. No son los 70 años. Los 70 años sobre Israel es solamente la sombra de lo que comienza cuando un grupo de aquí salga hacia Jerusalén y empiecen a construir el muro. Desde la construcción del muro, dice Dios, desde la construcción del muro comienza el plan de Dios maravilloso de 490 años, en otras palabras, 70 semanas. Heptas, 70 semanas, 7 años, una semana de 7 años. 490 años hasta que Jesucristo venga, el Mesías venga, el Dios en la carne venga y establezca su reino sobre la tierra. Y a las 62 semanas dice, Él vendrá. Y en la semana 69, dice, le quitarán su vida y parará todo. Una semana falta para la semana 70 de Israel. Una sola semana, 7 años, que están descritos en Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19. Una semana, el juicio está por comenzar sobre esta tierra. El juicio está por comenzar. Igual que Daniel, la iglesia de Cristo Jesús, hoy podemos ver en la palabra de Dios, dice, Señor, está por comenzar. La semana está por cumplirse. Y cuando se cumplan las semanas 70, dice que el Señor Jesucristo vendrá junto con decenas de millares, como dice Judas, con sus santas decenas de millares. Y establecerá su reino sobre la tierra. Ahora, Dios que conocía a Daniel, Dios que nos conoce a cada uno de nosotros. Vemos a ese siervo de Dios
que él ya no deseaba una posición gubernamental, tuvo todas las posiciones en el gobierno. Pero había un deseo en su corazón de ese hombre, un deseo en su vida, hablar con Dios. Había decidido apartarse y tener una comunión a través de la oración. 3 veces al día oraba, dice su palabra ahí en Daniel. 3 veces al día oraba. Y cuando terminaba de hablar, quería seguir hablando con Dios. Había apartado tiempo para Dios. Y vemos aquí, y quiero que veamos 2 pasos que este hombre da para poder llevar una vida de santidad en su vida cotidiana. Número 1, Daniel tenía una vida de oración. Lo vemos que cuando lo tocó esa mano, dice que cayó sobre sus rodillas. Ya era habitual que Daniel orara. ¿Cuántas veces oramos? Y a lo mejor dirán, Daniel oró 3 veces, pastor. También yo oro 3 veces. Cada vez que como, yo oro 3 veces. Señor, gracias por esos alimentos. Amén. Sí, oro 3 veces. Daniel oraba 3 veces al día. Tenía una vida de oración. Daniel, cuando estaba en medio de los leones, dice que iban a devorarlo y que devoraban él oraba a Dios. Cuando sus amigos Ananías, Misael y Azarías fueron puestos en el fuego, Daniel oraba para que no fueran destruidos. Intercedía por los demás. Daniel escuchó de parte de Dios decirle, quiero darte un toque nuevo. Quiero tener una voz que hable con esta nueva generación, que traiga un despertar a mi pueblo. Yo creo que Dios sigue escogiendo así dentro de la iglesia de Cristo Jesús. El que haya sido tocado por una mano divina significa que fue tocado por el Espíritu de Dios de una manera poderosa, para un propósito especial de Dios. Y la visión que tuvo fue el carácter mismo de Dios, como les decía ahorita. Número 1, Daniel tenía una vida de oración. Dice que cayó sobre sus rodillas. Era algo habitual de él. Número 2, Daniel estableció un testimonio de que conocía a Dios en su vida. No comprometió su relación con Dios por nada. Él dice que él seguía orando 3 veces al día. Tenía una necesidad de hablar con Dios. Mi pregunta es hacia ustedes, ¿cuánto tiempo pasan con Cristo en oración? Pastor, yo deseo que cuando pongan las manos sobre los demás reciban el Espíritu de Dios y haga prodigios y señales. Jesucristo dijo, estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Porque yo quiero eso. No hay tal cosa, tales poder, no existe sin apartarse en santidad para Él. Es imposible. Es imposible. Si tengo ganas de hablarles a otros, les hablo, Señor. Si no, pues es imposible. Cuando alguien se aparta para el Señor y se santifica para Él, va a hablar de Él en cualquier lugar. En cualquier lugar. De quien Cristo es ahora en su vida. Daniel tenía un testimonio había establecido un testimonio de transformación en su propia vida. Y vemos en la palabra de Dios que ha habido hombres que al santificarse para su servicio han sido tocados por el Espíritu de Dios y han traído transformaciones en comunidades completas, en barrios donde estaban atestados de drogadicción, de perdición, y ahí comienza Dios un mover del Espíritu de Dios, un avivamiento en los corazones de las personas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, amén. Es el mismo ayer, hoy y siempre.
Y si no es el mismo del que nos dice su palabra que trató con Daniel, entonces, ¿qué Dios tenemos hoy? Dios es el mismo. Y lo que transforma las vidas de las personas es el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Es la palabra de Dios. Una de las oraciones que le pedimos como iglesia de Cristo Jesús en esa ciudad, le decimos al Señor, no nos cierre las puertas para poder seguir hablándoles a otras personas, Señor, de usted. Para poder seguir proclamando el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, Padre, no nos cierre las puertas. En esa ciudad, hace 25 años, ya casi van a ser 25 años, llegamos a esta ciudad. Y antes se podía caminar en las noches aquí en esa ciudad. Se podía ir de un lugar a otro, de un barrio a otro caminando. Hoy en día es una de las ciudades más inseguras. México es uno de los países más inseguros del mundo. Pero ahí en medio de esa inseguridad, en medio del pecado, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia de Cristo Jesús. Hay poder. Y los hijos de Dios. Y así como Daniel fue usado en uno de los imperios, más terribles, como era Babilonia, también los hijos de Dios pueden ser usados en el año 2024 para poder llevar a otros a Cristo Jesús a través del Evangelio que transforma los corazones y que da vida espiritual y eterna. Dios sigue moviéndose. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pablo le oró y le pedía al Señor, Señor, ábrame una puerta en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad con mucha perversión. Mucha perversión. Mucha perversión moral. Mucha perversión de corrupción. Y Dios le abrió una puerta y dice, puerta grande se me ha abierto. Y el Señor le dijo, Pablo, tengo gran pueblo en esa ciudad. Dios tenía un pueblo maravilloso, un pueblo grande que Él perdonaría, amén. Igual que a nosotros, Dios nos ha transformado. Dios nos ha transformado. Personalmente creo que el poder existe no en lo que nosotros digamos, sino en el Evangelio de Cristo Jesús. En su palabra proclamemos a Cristo Jesús. Y mientras que otros hijos de Dios discuten qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer, a dónde se debe ir y a dónde no se debe de ir, pues que nosotros podamos proclamar a Cristo Jesús en esa puerta grande que el Señor nos ha abierto para proclamarle a Cristo Jesús en cualquier lugar donde vayamos. No necesitan ser pastores, evangelistas. No necesitan tener un título de misionero. No necesitan ser líderes de una iglesia para poder predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. El mandato nos lo ha dado a todos los creyentes. Amén. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Por tanto, les digo, vayan y hagan discípulos. Es un mandato hacia todos los que estamos aquí. A cada uno. Y se dirá, pastor, yo no sé qué decirles. Pues lo que vaya aprendiendo, si sabe un versículo, comparta ese versículo. Si se sabe 10 versículos, comparta esos 10 versículos. Comparta la palabra de Dios. Así que Daniel no solamente tenía una vida de oración y un testimonio que había formado allí en el lugar donde estaba. Dios había venido y lo había tocado para poder
traer un mensaje fresco, restaurador a esa generación de jóvenes. Vean el versículo 19, algo que les dice ahí mismo, el versículo 11, versículo 11. Vean lo que dice: me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablare, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Esto es lo que produce la santidad de Dios en nosotros. Cuando están postrados delante del Señor y no hay nadie alrededor de ustedes, no hay nadie alrededor de ustedes, y le pueden decir: Señor, aquí estoy otra vez. Aquí estoy delante de su trono en el nombre de Cristo Jesús. Y a lo mejor ahí oscuro el cuarto donde están, o donde están, ahí oscuro donde están, sienten la presencia de Dios. Sienten la presencia de Dios que les dice: aquí estoy. Y empiezan a temblar. Y no pueden ni levantar la cabeza porque saben que es Dios que está ahí. Es la presencia del Espíritu de Dios. Saben que Dios está ahí. Y saben que Él es digno de que puedan estar postrados delante de Él. Y enseguida hablan a lo mejor con Él, quizá a lo mejor sin palabras, con gemidos no entendibles. Y le dicen: no sé qué decirle, Dios. Ese era Daniel. Allí estaba postrado, solo. Y le decía: Señor, que sí, ¿quién le va a hablar a la siguiente generación? ¿Quién le va a hablar a los siguientes niños, a los siguientes jóvenes? ¿Quién les va a enseñar de usted? ¿Quién los va a llevar a la promesa en Cristo? ¿Quién los va a llevar, Dios? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La santidad produce en Daniel el deseo de buscar su rostro y su presencia. Y vean el versículo ahí, sigue diciendo el versículo 12 y 13. Vean lo que dice ahí. El versículo sigue hablando, dice: mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. No dice que fue un accidente. No, pues empecé a buscar, no quería buscarle a Dios, pero le busqué. No, dispuso su corazón para poder hablar con Dios y estar delante de su presencia. Dice: desde que el día que dispusiste tu corazón a entender, humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Y vean el versículo 19, lo que le contesta al Señor. Vean el versículo 19 ahí: esfuérzate. ¿Y qué dice? Aliéntate. Esfuérzate y aliéntate. ¿Cómo nos vamos a esforzar en Dios? ¿Cómo nos vamos a esforzar? Es como el que dice: voy a esforzarme en limpiar el patio de la casa. ¿Y cuándo lo limpiaste? No, todavía no me esfuerzo. O alguien que dice: voy a esforzarme en mantener ordenada dentro de la casa. Voy a esforzarme en limpiar la casa. O a lo mejor los jóvenes: voy a esforzarme en ayudar a mamá a poder limpiar la casa. ¿Y qué hiciste? ¿La limpiaste? No, pues todavía no comienzo. Tengo 3 semanas esforzándome. Eso no es esforzarse. Esfuérzate.
Dice, y aliéntate. Nos esforzamos en Cristo Jesús, en ordenar primeramente esta casa. Amén. Esa casa donde es el templo del Espíritu de Dios. Daniel pensaba que conocía el plan de Dios y que los 70 años se habían cumplido y ni siquiera tenía una pizca, ni siquiera tenía entendido de que era el comienzo de lo que vendría. ¿Quién vendría? No vendría sobre Israel lo que viene de Israel. ¿Quién vendría a Israel? El Dios creador del universo, mismo Dios en la carne vendría y tomaría un cuerpo como el de nosotros y jamás pecaría. Viviría una vida perfecta que ningún ser humano jamás habrá ni podrá vivir. Ningún ser humano jamás podrá vivir. Jesucristo venía y establecería y hablaría de ese reino que establecería después de ese tiempo, de esas 70 semanas sobre Israel. El Espíritu de Dios se encarga de iluminarnos para poder mostrarnos a Cristo Jesús. Jesucristo un día volverá y establecerá su reino por 1000 años. Personalmente creo que al mundo, los que esperan en el mundo, los que esperamos en Cristo, es algo maravilloso. Y yo sé que cada uno de ustedes espera en Cristo, amén. Pero los que esperan en el mundo, lo que viene en los siguientes años va a devastar sus vidas, si tienen su esperanza en el mundo. Los economistas creen, algunos de los economistas dicen que en cuanto truene lo del dólar, todo el mundo caerá, el sistema económico caerá. Y lo están esperando, porque no puede vivir un sistema solamente imprimiendo. No puede, es imposible. Llegará el momento en que dice, yo no quiero ese papel. No tiene ningún respaldo. La esperanza es Cristo, hermanos. Lo que viene en los siguientes años, para el mundo los va a devastar. Para nosotros va a decir, Señor, ya está a las puertas. Cristo está a las puertas por su iglesia. Pero aún allá afuera, Cristo a las puertas, todavía hay personas que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Todavía hay amigos, todavía hay familiares. Todavía hay compañeros de trabajo que no conocen a Jesucristo. Y que Dios quiere usar a cada uno de ustedes, donde quiera que esté, para poder hablar de Cristo Jesús, de esa esperanza que es Él en sus vidas. Pablo le escribe en la carta a los romanos, les escribe a estos romanos cristianos y les escribe las siguientes palabras ahí en el capítulo 10. Dice, porque ¿qué hay de diferencia entre judíos y griegos? Entre un judío y un gentil es lo que quiere decir. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Dice, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice, ¿cómo invocarán en aquel que no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Mi pregunta es, iglesia, personas que están aquí, hijos de Dios, están predicando a Cristo Jesús con otros. Intencionalmente están hablándoles a otros de Cristo Jesús. Dios nos permitió y Dios me permitió hace 24 años venir y predicar la palabra en esta ciudad. Esta ciudad que me vio nacer. Esta ciudad donde caminaba en las calles. Esta ciudad donde, igual que cualquier niño, que cualquier joven, quería una vida mejor. Y hace 24 años, Dios nos permitió venir y estudiar la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder, amén. El Evangelio de Cristo transforma las vidas. Y escuchen esto por favor. La palabra de Dios presenta la palabra de Dios como fuego. La palabra de Dios presenta la palabra de Dios como espada. Es lo que dice su palabra en Hebreos. La palabra de Dios presenta la palabra de Dios como un martillo y como un fuego, dice Jeremías 23. Y cada vez que predicamos la palabra de Dios, sea en nuestros hogares, sea en cualquier lugar donde estemos, sea domingo a domingo aquí o miércoles a miércoles aquí, debe de producir una transformación en nuestras vidas. Debe haber una transformación en nuestras vidas. Una transformación que quiebra nuestro corazón, como el martillo. Que parte nuestra vida y que nos traspasa la espada del Espíritu, nuestros corazones y nuestras vidas. Y que inicia un fuego en nuestros corazones para poder hablar a otros de Cristo Jesús. Para poder hablar a otros de Cristo Jesús. Y creo que la palabra de Dios que se predica debería de tener nuestros corazones despedazados por Cristo, amén. Humillados por Cristo Jesús. Si eso no lo produce, hay algo que no está bien en nuestros corazones. Si la palabra del Señor no nos traspasa cada vez que la abrimos, cada vez que se predica, entonces hay algo que no está bien en nuestros corazones. Solamente llegamos a ser una iglesia religiosa. Si la palabra del Señor no enciende ese fuego y quema las impurezas de la carne, de nuestros malos deseos, de nuestro ego, entonces, y no inicia un fuego en nuestros corazones del Espíritu para poder llevar a otros a Cristo, hay algo que no está bien en nuestras vidas. ¿Y no se supone que nuestros corazones tienen que quedar despedazados por la palabra? ¿No se supone que los corazones, nuestros corazones y nuestras vidas tienen que ser traspasados por la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios? Que cuando salimos y le decimos, Señor, no voy a vivir como los demás viven. Eso es lo que hizo Daniel, un remanente. Y escuchen esto, iglesia. Escuchen esto, iglesia de Cristo.
Dios levantó un pueblo llamado Israel. Pero ese pueblo llamado Israel, esas 12 tribus, no todos eran un remanente apartado para la gloria de Dios. Porque en la santidad hay mucho poder, pero para eso se necesita pagar el costo. El costo de decir, Señor, voy a hacer lo que dice su palabra. Hay personas que dicen, hay cosas que me ofenden. La palabra, cuando dice, esas palabras me ofenden a mí, muchos se ofenderán por la palabra de Dios. Se ofenderán por la palabra de Dios. Y se supone que la palabra de Dios debe de traer una transformación y una santidad a nuestras vidas. Pastor, sí, pero pues también, a lo mejor dirán, la gracia de Dios. Pues la gracia de Dios es la gracia de Dios. Todos pecamos. ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos de rodillas intercediendo y diciendo, Señor, no me puedo levantar de ese lugar hasta Señor? Ser lleno de usted. Necesito morir más a mí mismo. Quiero terminar con esta historia. La historia que leí en un libro sobre un hombre egipcio junto con su esposa egipcia llamada Rima. Madji, este hombre y su esposa Rima. Madji era este hombre viviendo en Egipto, en medio de la gente musulmana, que lo trataba de una manera muy dura. Él y su esposa, Madji y su esposa Rima, decidieron irse a vivir y ministrar a los palestinos en Belén, allí en Cisjordania, en Israel. Ellos como pareja, como en una relación creciente como matrimonio, pero también con una relación creciente en Cristo Jesús, decidieron encaminar a muchos a los pies de Cristo Jesús. Pero el llevarlos a Cristo Jesús tuvo un gran costo para sus vidas. Madji, como joven, él trabajaba en un muy buen y pagado empleo. Estaba rodeado de cristianos amorosos. Pero él como joven, nada pudo moverlo, a pesar de que estaba entre creyentes, entre cristianos, nada pudo moverlo a que pudiera servir a Jesucristo. Pero muy profundo en su corazón, Madji sabía que Dios lo estaba llamando a llevar el evangelio de Cristo Jesús. Así que Madji, con esa seguridad de empleo que tenía, ese superempleo que tenía, esa entrada de finanzas que tenía, decidió dejarlo para poder ir desde Egipto hasta Cisjordania a hablarle a los palestinos de Cristo Jesús. Era imposible que el gobierno israelí le diera el visado o la visa de aceptación. Pero todo había sido orquestado. Todo había sido orquestado por Dios. El gobierno israelí decidió aceptar a Madji y a Rima como misioneros cristianos entre los palestinos, lo cual es imposible. Así que Madji y Rima se movieron
a Belén, donde comenzó un movimiento que transformaría la vida de muchos. De tal manera que muchos árabes musulmanes que vivían en ese lugar, incontables hombres y mujeres, se convirtieron a Cristo Jesús. Y esos hombres que se convertían a Cristo Jesús decidieron salir de Cisjordania y llevar a Cristo a Siria, al país de Siria. Y decidieron llevar otros que se convirtieron a Cristo Jesús, llevar a Cristo en el Líbano y en Jordania y en la Franja de Gaza y en Arabia Saudita. Y un mover del Espíritu de Dios comenzó en esa pareja. El Espíritu de Dios los había tocado. Y una de las palabras que decía Maggi: necesito apartarme para Cristo Jesús. Necesito apartarme para Cristo Jesús. Tanto él como su esposa tenían una misma visión: que otros conocieran a Cristo Jesús como ellos lo habían conocido. Hoy en día, muchos llegaron a conocer a Cristo Jesús en la Franja de Gaza, que está siendo bombardeada de una manera atroz, donde miles de niños están muriendo. Pero por la fidelidad de una pareja, el Evangelio llegó a ese lugar, a toda esa región del Medio Oriente. Mi pregunta, a lo mejor dirá a ustedes: wow, qué bueno que llegó la palabra ahí a esos lugares. La palabra de Cristo Jesús, sembrada en sus corazones semana a semana, día tras día, está llevando a otros a Cristo Jesús ahí donde están. No en Cisjordania, no en Siria, allí donde trabajan, ahí donde viven. Hay gente atada. Hay gente que necesita ver la vida de Cristo Jesús en sus vidas. Hay un poder inimaginable, escuchen esto. Qué tremendo, ¿no? Los hijos de Dios desean poder, un poder que no se ve. Un poder donde puedan poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados. Un poder donde pudieran poner las manos sobre personas que están atados por demonios y sean libres. Pero ese poder no existe sin santidad. La santidad es necesaria en las vidas de los hijos de Dios. La santidad es necesaria a través de una vida de oración, a través de un testimonio, no para que los demás nos vean. Hoy les decimos a nuestros hijos: usted tenga éxito. No podemos decirles eso a nuestros hijos. Podemos decirles quizá lo que Dios nos dice a nosotros: no quiero que tengas éxito, quiero que seas santo. Y no hay santidad sin palabra. Sus hijos ven en sus corazones vidas apartadas para Él y para su reino, para lo que viene. O ven en sus vidas padres solamente buscando cosas de este mundo. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos de nuestras vidas? Padre Celestial, le queremos dar gracias. Daniel, Señor, oraba y hablaba con usted 3 veces al día. Desde su juventud, mi Dios, oraba 3 veces al día. Y como anciano yo creo que oraba 1, 2, 3 y cuantas veces
fuera necesario, buscando su rostro. Caminaba hablando con usted. Cuando comía, hablaba con usted. Cuando andaba por las calles, hablaba con usted. Meditando en su palabra, meditando en sus profecías, meditando en sus promesas, mi Dios. Y ahí estaba, Dios mío. Usted le había dado esa visión. El reino del Mesías, el reino del Dios en la carne, un día sería establecido sobre un mundo lleno de maldad. Padre, hay personas que se ofenden, Padre, al escuchar y decir, no quiero escuchar eso. No quiero escuchar esto otro, pero somos hijos suyos, Dios. Y para nosotros, sus hijos, mi Dios, lo que vienen tiempos mejores, porque a su lado siempre será algo mejor, aunque todo se desbarate a nuestro alrededor. Padre Celestial, le quiero pedir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que su palabra martille nuestros corazones, quiebre nuestros corazones duros. Que su palabra, Señor, nos traspase y nos corte aquellas áreas, mi Dios, que no deben de estar allí en nuestras vidas, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean santificados para el día del Señor. Que su palabra, Señor, encienda un fuego, Señor, en nuestros corazones, mi Dios, de poder, Señor, buscar su presencia. Todo ha sido orquestado, Señor, por usted, para mi vida. Ahorita le cantábamos un canto. Y ahorita le vamos a cantar ese canto, Señor. Su sangre, Señor, ha cambiado nuestra historia y la sigue cambiando. Dios mío, yo le quiero pedir por esa iglesia, que es su iglesia Cristo. Quiero pedirle, mi Dios, que haga un avivamiento en los corazones de cada uno de los que están aquí, Señor. Usted nunca mezclará, Señor, su palabra con ideologías del mundo. Es imposible, Señor. Es imposible que lo santo y lo profano se mezclen. Es imposible que la luz, mi Dios, y las tinieblas puedan cohabitar juntos. Es imposible que la santidad y el pecado puedan vivir juntos. Usted nos ha apartado cada uno para su gloria y alabanza. Libere a personas, mi Dios, dentro de sus hijos, Señor, que están aquí. Libérelos, Padre Celestial, de dependencias que tienen del mundo, de ideologías, Señor, que tienen del mundo. Háganos libres, Padre. Traiga convicción, Señor, en áreas, mi Dios, donde tengamos que, Señor, pedirle perdón. Y ahí donde están, miren, mientras los muchachos cantan ese canto, ahí donde está, con sus cabezas agachadas, yo no conozco lo que usted no le ha dado a Dios. Quizá hay áreas en su vida que no le ha dado a Dios todavía. Entrégueselas al Señor en esa mañana. Y pídale allí al Señor que obre de una manera especial.
para que usted y nadie más que usted, Jesús, sea exaltado. El Señor sea glorificado y bendecido. Si el Espíritu de Dios ahorita le está mostrando áreas que no le ha dado a Cristo, pídale perdón ahí. Un mover del Espíritu de Dios, un toque de parte de Dios está por comenzar, hermanos. Y será de una manera muy individual, muy personal. Señor, les trajo una bendición. Se pone de pie ahí donde está y cántele con todo su corazón. Adore al Señor en esta mañana. Esas palabras que le dice, verdaderamente se las diga desde su espíritu, de su corazón. Siente en su corazón, levante las manos a ese Dios que es digno de toda nuestra alabanza, de nuestra gloria.
algunos de los que están aquí en esta mañana van a pasar a través de algunas pruebas bien fuertes, pero no es porque Dios no los ame, sino porque Dios los ama. Y cuando vengan esas pruebas y esas que a lo mejor parecerá que se desvanecen, ahí estará el Señor, el único Dios que libra de los leones, el único Dios que libra del fuego, el único Dios que trae vida, el único Dios que fortalece, el único Dios que trae esperanza. Y cuando vengan esas pruebas, recuerden darle la gloria a Dios. No alejarse, sino darle la gloria a Dios. Porque a través de esas pruebas, el toque de Cristo comenzará en sus vidas. Comenzará en sus corazones. Comenzará en su familia. Comenzará en su barrio. Comenzará en el lugar donde laboran. Es el último mover del Espíritu de Dios. Y Dios va a usar a su iglesia. Pero la iglesia tiene que ser quebrantada. Quebrantada por el martillo de su palabra. Quebrantada por el martillo de hacia esos corazones duros. Y cuando pasen a través de esa prueba, van a desear más y más el reino hacia donde vamos. Gracias, Padre Celestial, por Cristo. Ayúdenos, mi Dios, a que nuestros ojos estén puestos en usted, Cristo, y reciba la gloria y la honra en Cristo. Gracias, Padre. Amén.